hoy día, bueno, la primera gran parte de este curso fue, ¿no es cierto?, de todo lo que era el laboratorio, en qué consiste un laboratorio clínico. Hablamos un poquito de microscopía, de tinciones, de los usos del microscopio. La segunda gran unidad empezamos a hablar de la hematología veterinaria, todo lo que era el estudio, ¿no es cierto?, del hemograma, el conteo y estudio de tanto de los eritrocitos como de los leucocitos y las plaquetas, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con el panel de coagulación. Continuamos, ¿no es cierto?, con la segunda gran unidad, que es la bioquímica sanguínea, todo lo que tiene que ver con el perfil bioquímico, los analitos, ¿no es cierto?, que se utilizan. Y ahora vamos a ver la tercera por así decirlo, la cuarta gran parte de esta asignatura, que es otro examen que es bastante útil, que es como un complemento del perfil y el hemograma, que es el urianálisis, ¿ya? El urianálisis, o también llamado examen de orina completo. Vamos a comenzar a hablar más que nada, a definir ciertos conceptos antes de comenzar a explicar lo que es el ureanálisis. Vamos a hablar de la orina. ¿Qué es lo que es la orina? La orina se habla de que es un ultrafiltrado de plasma. ¿Qué quiere decir esto? Que se forma a partir de la sangre que circula por los riñones. Básicamente filtra el plasma. ¿Se acuerdan lo que era el plasma? Uno de los componentes de la sangre. Ya, Eduard, bien. ¿Y qué parte exactamente de la sangre es el plasma? La sangre es lo que básicamente transporta todo lo que está Ya, dentro. bien, por el plasma se transportan sustancias, ¿no es cierto? Pero ¿Sí? ¿cómo podríamos definir si más simple plasma? Es la fracción líquida de la sangre, o sea, es la porcentaje de agua que tiene la sangre, y en él van disueltas proteínas, ¿no es cierto? Ciertas sustancias químicas y biológicas que van circulando a través de él. Entonces, este plasma que se va filtrando en los riñones con la función de, o con el objetivo de, eliminar todo lo que nos sirva del plasma y reabsorber todo lo que sea útil para el organismo. Esta, Toda esta filtrada de plasma con cosas que son desechos para el organismo es lo que vamos a denominar orina, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a formar esta orina? A través de tres mecanismos de intercambio en las nefronas. ¿Alguien sabe lo que son las nefronas o alguien por ahí tiene una idea? Las nefronas están en los riñones, ¿no es cierto? Los riñones se componen de un montón de nefronas. También una cápsula y una médula. Las nefronas, ¿no es cierto? En la médula renal existen gran cantidad de nefronas. ¿Alguien sabe qué es lo que podría ser una nefrona? ¿Purifican la sangre o nada que ver? En las nefronas se filtra la sangre, ¿ya? Justamente hay una estructura que es el glomérulo, donde ocurre la filtración glomerular. Existe un túbulo, ¿no es cierto? Un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, y un tubo contorneado distal y un tubo colector. Esas más o menos son como las estructuras básicas de una nefrona. ¿Qué ocurre? Toda la sangre pasa por los riñones, ¿no es cierto? Y acá se va filtrando, ¿no? Como ya les explicaba, todo lo que es desecho, todo lo que no debe ser, ¿no es cierto? Todo lo que debe ser eliminado del organismo. Por ejemplo, acá empezamos a hablar del concepto de los desechos nitrogenados, ¿no es cierto? De la urea o del nitrógeno ureico sanguíneo, que recordando la clase pasada de dónde provenía, que lo hablamos que era como uno de los marcadores de función renal, la semana pasada en la clase de perfil bioquímico. ¿De dónde viene la urea? ¿Sí? ¿Del hígado? El hígado. Bien, se produce en el hígado. Bien. ¿Y a partir de qué biomolécula que se consume por los alimentos participaban en el ciclo de la urea? Eliminando ese desecho de nitrógeno que aportaban ciertas moléculas que se consumen por la dieta. ¿El agua? No. ¿Se acuerdan que le dije? A través de una dieta hay cierta biomolécula que se consume, ¿no es cierto? Que es parte de la alimentación, y ahora nosotros la vimos el semestre pasado, que es parte de la alimentación de los seres, de los heterótrofos, por así decirlo. Y
el exceso de nitrógeno que aporta esta molécula se va al hígado, ¿no es cierto? Actúa el ciclo de la urea, produciéndose como mecanismo final, ¿no es cierto? Como producto final la urea. Recuérdense, chicos, las proteínas. Cuando uno consume proteínas, ¿aló, me escuchan? Sí, profe. ¿Aló? ¿Se me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe. Tuve una bajada. Ah, ya, gracias. Ya, entonces estábamos conversando básicamente de esto, de que el ciclo de la urea, ¿no es cierto?, va a generar, a través del consumo de proteínas, va a generar urea, que es un desecho nitrogenado. El exceso de nitrógeno aportado por las proteínas, ¿no es cierto?, se debe eliminar del organismo, y eso es a través de la urea y el órgano encargado de filtrar esto y excretarlo por la orina es el riñón, ¿ya? Otro desecho nitrogenado que nosotros vimos la semana pasada es la creatinina, que es producto del metabolismo muscular. Esta creatinina también es eliminada casi exclusivamente a través de la orina por el riñón, ¿ya? Entonces, hay tres mecanismos que van a participar de la formación de la orina. La filtración glomerular. Recuerden que hay sustancias, ¿no es cierto?, que llegan al glomérulo, que van en el plasma, y el glomérulo generalmente filtra, ¿no es cierto?, ya sea por tamaño molecular, por carga eléctrica, y a veces por forma también el glomérulo selecciona qué pasa por él y se va por la orina, o qué es, ¿no es cierto?, que no pasa por este filtro y se devuelve a la sangre. Hay ciertas sustancias que son capaces por su tamaño que pasan igual por el glomérulo, pero que son preciadas y se reabsorben en el túbulo. Por ejemplo, la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa filtra en un 100%, pero es reabsorbida en un 100% en el túbulo contorneado proximal. Y así hay muchas sustancias que por su tamaño logran ser, que son valiosas para el organismo, logran ser filtradas, pero aún así son reabsorbidas por los túbulos. Así que en este juego de reabsorción, de filtración y reabsorción, se va formando la orina, y básicamente la orina se forma, ¿no es cierto?, exclusivamente con cosas que ya al organismo no le sirven o que están en exceso, etc. ¿Ya? Entonces, si alguno de estos tres mecanismos a través de los cuales se forma la orina, la filtración glomerular, la secreción tubular o la reabsorción tubular, se ve alterado, ¿no es cierto?, habrá una variación en la composición de la orina. Por ejemplo, si el glomérulo se destruye, es muy malo porque se pueden perder proteínas, ¿ya?, albúmina y una serie de elementos que son vitales para la función de un organismo. Entonces, por eso no es bueno tener ni enfermedad renal, ni de glomerulonefritis, etcétera, 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 ni enfermedad tubular, ¿ya? Por eso siempre hay que monitorear muy bien la salud del riñón. Dicho todo esto, vamos a hablar del urinálisis o examen de orina completo, que básicamente se divide en tres partes, que es el examen físico, el examen químico y la evaluación del sedimento. Este es un examen. ¿Cuál es el examen de orina? ¿Cuál será la muestra que ocupa el urinálisis? ¿Cuál será la muestra que yo enviaré al laboratorio para procesar? Orina. Orina, ¿no es cierto? Ventajas del urinálisis o características, que es rápido, es sencillo de hacer, usted lo puede hacer en su casa, en su clínica. Es económico en comparación a otras pruebas. Acá para hacer el urinálisis necesito un gran equipo que cuente, ¿no es cierto?, que tenga determinaciones especiales y espectrofotómetros, etcétera, etcétera. Necesito, para hacer un urinálisis convencional, necesito básicamente equipos caros. Solamente necesito un microscopio y un refractómetro y tiras reactivas. Con eso tienen todo lo que es necesario para hacer un urinálisis completo.
Aparte de ser rápido, sencillo y económico en comparación, por ejemplo, al hemograma. Hola, profe, disculpe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos que es una herramienta básica de salud, ¿ya? Generalmente, para declarar a un animal como sano, debe tener un hemograma dentro de los rangos de normalidad, un perfil bioquímico dentro de estos rangos de normalidad o intervalos de referencia y un urianálisis, ¿no es cierto?, también sin variaciones. Con estos 3 exámenes yo puedo declarar que un animal está sano, como básico, ¿ya? Los urianálisis o los exámenes de orina se utilizan como screening, ¿ya? Como control sano o como tratamiento de algunas enfermedades. La evaluación de las alteraciones funcionales del sistema renal nos sirve, ¿no es cierto?, la medición o realizar este estudio de orina. ¿Por qué? Yo puedo determinar en él la habilidad que ese riñón tiene para concentrar la orina. Generalmente el riñón cuando está insuficiente, cuando está enfermo, lo primero que deja de hacer es pierde su capacidad para concentrar la orina. Número 2, otra función importante de un riñón es la capacidad de eliminar desechos nitrogenados o metabólicos o determinar la presencia de componentes no normales o en mayor cantidad. Ya eso también me sirve bastante para ver si un riñón está bueno o está malo. ¿Se acuerdan que yo dije que hablamos la vez pasada, la clase anterior, cuando vimos estos indicadores de funcionalidad renal, como era la urea, la creatinina, el fósforo, el calcio, etcétera, etcétera, etcétera? Nos dimos cuenta, ¿no es cierto? También conversamos que si la misión del riñón era eliminar urea y creatinina, si este riñón empezaba a fallar o se enfermaba, se iba a perder esta capacidad de ir eliminando por la orina estos desechos. Y estos desechos, al no ser eliminados por el riñón, a través de la orina iban a empezar a acumularse en sangre. Y eso podía generar, ¿no es cierto?, cierta signología digestiva, signología neurológica, etcétera, 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 que no se podía formar una autointoxicación, ¿no es cierto? Por eso siempre es bueno que los riñones funcionen bien, para cualquier organismo. Hay una tercera función súper importante del riñón, y yo creo que se las he mencionado en clases anteriores, que tiene que ver con la serie roja, con los eritrocitos. ¿Alguien se acuerda? Bueno, el riñón tiene más funciones, pero las 3 más importantes que hemos nombrado, tiene la habilidad de concentrar la orina, tiene la habilidad de eliminar desechos nitrogenados o desechos metabólicos que son dañinos para el organismo, y una tercera función que tiene que ver con la serie roja, con los eritrocitos. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué participaba el riñón? La eritropoyetina. Muy bien, Eduardo. Excelente respuesta. ¿No es cierto? En el riñón, cerca del aparato yuxtaglomerular, que se genera la famosa eritropoyetina. ¿Y se acuerdan que si la eritropoyetina iban de la médula ósea y estimulaba que se produjeran más eritrocitos? ¿Ya? Bien. Por ende, un animal o una persona incluso también se podría hablar, sobre todo un perro que está enfermo, su riñón va a perder la capacidad de concentrar esa orina va a salir más diluida, más blanca, ya con un olor menos intenso, más transparente, por así decirlo. Ese animal va a tener acumulado urea y creatinina en su circulación, en la sangre, ¿ya? General también esto cursa con aumentos en el fósforo, y finalmente va a tener anemia, porque va a perder este riñón la capacidad de generar esta eritropoyetina, ¿ya? También el urianálisis como tal, aparte de servirnos para evaluar la función del riñón, todas estas funciones importantes del riñón, también tiene la característica de monitorear enfermedades no renales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la diabetes. Un muy buen indicador o uno de los muy buenos parámetros para diagnosticar diabetes, ya sea en un animal, ya sea en un gato o en un perro, es la presencia de glucosa en la orina. Eso se denomina glucosuria. Entonces, generalmente, cuando uno sospecha de un animal tiene diabetes, aparte de realizar un perfil bioquímico, ¿no es cierto? Medir glucosa, que esté dentro de los rangos de normalidad. Si esa glucosa está alterada, también puede subir el colesterol, puede haber cierto daño en las enzimas hepáticas, ¿ya? Clínicamente se va a generar esta enfermedad, la diabetes, ¿no es cierto? Mellitus tiene las 4P, que es pérdida de peso, poliuria, polidipsia y polifagia, ¿ya? Son animales que van a hacer mucho pipí, van a tomar mucha agua, van a comer mucho, con mucho hambre,
pero van a estar cada vez más delgados. Esas son las 4P de la diabetes. Eso es la clínica. Pero en el laboratorio yo voy a encontrar, en el perfil bioquímico, voy a encontrar glicemias altas, voy a encontrar colesterol alto, aumento de enzimas hepáticas, indicadoras de daño hepático, y voy a encontrar, ¿no es cierto? Pero todo esto se complementa y se confirma cuando en el urianálisis encuentro glucosa, la famosa glucosuria. Ahí ya se diagnostica prácticamente en un 100% la diabetes. Así que también examinar la orina me puede ayudar a determinar enfermedades o a evaluar otros órganos, ¿no es cierto? Que no sean necesariamente el riñón. ¿Cómo se toma la muestra por un urianálisis? ¿Qué métodos de toma de muestra por orina ustedes conocen o recuerdan de asignaturas anteriores? En un frasquito, muestra directa. ¿Cómo se llamaba eso? Ay, no me acuerdo. La micción espontánea. En el fondo, esta es como la más tediosa y como la menos, la menos recomendada, pero es la más difícil de hacer, es la que puede estar más contaminada. Entonces, ¿cuál es la micción espontánea? Uno espera, va persiguiendo, tiene que estar pendiente del perrito o el gato que haga pipí y uno le pone el frasco, ¿no es cierto? Generalmente también cuando se hace ese método se recomienda no utilizar los primeros chorros. ¿Por qué? Porque vienen con la contaminación del tracto urinario, ¿no es cierto? Hay bacterias que viven en el tracto urinario de manera normal, que son saprófitas o que son comensales. Y justamente una vez que con la primera orina, ¿no es cierto?, en la mañana se hace un barrido de todas esas bacterias y todas esas bacterias van a quedar en mi muestra de orina. Y yo si quiero hacer un cultivo, si quiero sospecho de infección urinaria, de bacterias que sí son malas y que sí se pueden empezar a multiplicar en el aparato urinario, me va a salir, ¿no es cierto?, alterado el resultado de la bacteria que quiero aislar, ¿no es cierto?, que quiero identificar. Por eso, generalmente para hacer cultivos, para hacer un cultivo y con un antibiograma en una infección urinaria, hay otra técnica de recolección de orina que se recomienda. ¿Cuál más ustedes conocen? ¿Saben de la que yo estoy hablando? Punción vesical. ¿Onda? La punción vesical, bien Macarena, pero ¿cómo se llama la punción vesical? Tiene un nombre. Ah, Muestra directa, algo así. No. La técnica de ir con... ¿Alguien sabe la punción vesical en qué consiste? ¿Me lo podría explicar así bien resumido? Con palabras bien simples. Punzar con una jeringa y bránula la vejiga, que no, Ya, que no esté a su tope de capacidad para que no se reviente, y claro. extraer orina directamente de ahí. Eso más o menos el proceso, que puede ser una jeringa generalmente de 3 o de 5 ml, con una jeringa andan bien con una de 21G, la verde. Generalmente hay harto susto con las rupturas vesicales, ¿ya? Pero no son tan frecuentes, así que hay que funcionarla con cuidado, pero con cierta confianza, ¿ya? Sí, porque si estoy muy dudativo o no profundizo lo suficiente, no voy a obtener orina. Puedo perforar el intestino, otras estructuras del abdomen y eso sería caótico, ¿ya? Esa técnica de puncionar con una jeringa, ¿no es cierto?, directamente la vejiga se denomina cistocentesis. No sé si les sonaba o lo habían escuchado, yo creo que sí. Porque ya se sabía el concepto en qué consistía, ¿no es cierto? mira, Ya. La cistocentesis es un método. El sondaje a través de una sonda urinaria que generalmente se utiliza en gatos obstruidos, ¿ya? Cuando la uretra se tapa con un tapón mucoso, o con algún sedimento, algún urolito o alguna piedra, se debe utilizar sondaje para destapar esa uretra, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace? Se toma muestra, ¿no es cierto?, cada ciertas horas, puede ser cada 12 horas, se puede utilizar, o cada 8 o cada 12 horas, se puede ir tomando muestras de orina y directamente de la sonda, o, ¿no es cierto?, se puede recolectar también, uno generalmente cuando uno pone una sonda urinaria, ¿ya?, se conecta a una bajada de suero y a una bolsa de suero vacía, ¿ya? Generalmente uno deja una bolsa de suero vacía, apretada, se conecta y se forma un sistema de presión negativa. Entonces, a medida que se empieza a producir la orina desciende por la bajada y empieza a llenar esta bolsa de suero vacía. De ahí se puede recolectar orina a través del sondaje, pero no es muy recomendado. ¿Por qué?
porque sí puede tener cierto grado de contaminación y sobre todo se puede contaminar la muestra con sangre, porque meter una sonda por la uretra igual es traumático para el epitelio, ¿no es cierto?, de la uretra. Entonces igual eso es doloroso, bueno, tiende a ser un poco molesta, incómoda y tiende a causar, ¿no es cierto?, un poco de dolor. De estas tres técnicas, la citocentesis, el sondaje y la micción espontánea, ¿ustedes cuál creen que es la más adecuada de realizar? O les pregunto de nuevo, hay una foto acá, y dos fotos acá abajo. ¿Ustedes cuál creen de las tres técnicas que son estas fotos? ¿A cuál correspondería? Cistocentesis. Exacto, la citocentesis, ¿ya? Ideal para tomar una muestra de orina, chiquillos, es la citocentesis, ¿ya? Anda bastante bien. ¿Qué frasco yo utilizo para tomar la muestra de orina? Son frascos limpios, no necesariamente estériles, a menos que yo quiera hacer un aislamiento bacteriano, un cultivo bacteriano. Si yo no quiero hacer un cultivo, yo solamente quiero hacer un urianálisis tradicional, importante que los frascos estén limpios y secos. Una vez que yo tomé la muestra de orina, ya sea por citocentesis, por micción espontánea o por sondaje uretral, debo refrigerarlo antes posible. Lo ideal es procesarla al tiro. Tú tomaste la muestra de orina y lo ideal es que te vayas derechito al laboratorio y la proceses. De no ser así, porque hay mucho trabajo, porque hay que procesar más cosas, se puede refrigerar a 4 grados, ¿ya? En el refrigerador. Pero se recomienda que una vez que se refrigeró, ser procesada dentro de las 12 horas post toma de muestra. No dejar esperar más de 12 horas. Ya si la tomaste hoy día y por exceso de trabajo o por lo que sea no lograste procesarla dentro del día que la tomaste, al otro día ya no sirve. Refrigerada no, es mejor procesarla dentro de las primeras 12 horas refrigerada y después, si no la lograste procesar dentro de ese plazo, mejor es descartar la muestra. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No, profe. Ya. Entonces, vamos de lleno, ya que hablamos de lo que era la orina, de cómo se obtenía una muestra de orina, vamos al análisis de esta muestra de orina, que es el urianálisis propiamente tal. Tenemos que este se divide en tres: examen físico, examen químico y examinación o examen de sedimento. En el examen físico, que es la primera parte del urianálisis, podemos medir 4 características o 4 variables. Primero es el color, segundo es el aspecto, tercero es el olor y cuarto es la densidad. Evaluación macroscópica del color. ¿Esto qué quiere decir? Uno, cuando se toma la muestra de sangre, perdón, la muestra de orina, se mira, lo primero que se hace, uno ve el color. Generalmente el color, perdón, de la muestra de orina es amarillo, ¿no es cierto? Un amarillo claro, el color normal. ¿Qué otros colores puedo observar? A veces se pueden ver cafés, marrones, se pueden observar transparentes o rojizos. Profe, me surgió una duda. ¿Sí? ¿La cistocentesis es recomendable hacerla antes de la primera orina de la mañana o es indiferente? No, eso es un poquito, eso es independiente. Ahora, siempre uno trata de utilizar la primera orina porque esos riñones trabajaron toda la noche, ¿ya? Entonces es más fidedigno la concentración. Va a estar un poquito aumentada la concentración, pero se puede estudiar el funcionamiento de los riñones durante todas las horas de la noche. Así que por eso se utiliza. No es necesario eliminar nada de la citocentesis, se aplica solamente. Se funciona. Yo siempre les digo, la citocentesis se puede hacer de manera a ciegas o se puede hacer con guía ecográfica. Cuando se hace de manera a ciegas, es importante que no haya hecho pipí, porque así está más redonda, es más fácil de palpar y se ingresa con la jeringa. A diferencia de cuando los perritos orinan, ya después la vejiga se vacía y obviamente no voy a poder obtener mi muestra de orina. A menos que haya quedado un resto de orina y yo con una guía, con un ecógrafo, ya logre localizar vejiga y ingresar con mi jeringa. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda. Generalmente, cuando se hace una cistocentesis, uno debe igual depilar, igual desinfectar la zona, ¿no es cierto? Pero se puede hacer bastante bien a ciegas. Ya no hay ninguna complicación.
Incluso yo he logrado obtener muestras de orina de gatos a ciegas, ¿ya? Lo que sí es muy importante para esta técnica es la sujeción. Si no tienen alguien que sabe afirmar bien al gato o al perro, es mejor no intentarlo, sobre todo en gatos. Entonces estamos hablando del color, que pueden ser varios colores. Cuando la orina no tiene color, es blanca, es transparente, es como agua, es incolora, puede ocurrir en la causa por poliuria. ¿Alguien recuerda lo que es la poliuria? La producción, pero díganlo en palabras simples. No, no es Lucas. ¿Mucha orina? Orinar cuando aumenta la frecuencia del baño. Perdón, cuando aumenta la frecuencia de la orina. Ya la cantidad de veces que se orina un animal, ¿no es cierto? El aumento, ¿no es cierto?, en la micción es la poliuria. Es como orinar varias veces, ¿no es cierto? Y la polidipsia, ¿se acuerdan? Que generalmente van acompañadas cuando es patológico. ¿Cantidad? ¿Cómo? Beber, ¿no es cierto? Beber agua varias veces también, ¿ya? Una es hacer pipí varias veces, orinar de manera, ¿no es cierto?, más frecuente o de manera aumentada versus lo normal. Y la otra es beber mucha agua, ¿no es cierto? O varias veces. Causas que pueden generar poliuria: la diabetes insípida, diabetes mellitus, ingesta excesiva de agua. Cuando la orina puede ser amarillo oscuro, básicamente es cuando la orina está bien concentrada. La orina de la mañana no orinaba todo el mundo, quiero que nos levantamos al baño ¿no es cierto?, a orinar, y generalmente esa orina, no sé si se han fijado, es más oscura. Es básicamente por eso, porque los riñones estuvieron trabajando varias horas en la noche y estuvieron concentrando esa orina. Cuando la orina es de color rojo es porque puede contener hemoglobina, mioglobina o anilinas. Generalmente la hemoglobina, todos sabemos que es este pigmento, esta proteína cuaternaria que se encuentra al interior del eritrocito, que le da su coloración. ¿No es cierto? La hemoglobina es a través de la cual el eritrocito, ¿no es cierto?, puede transportar su oxígeno, ¿ya? Y la mioglobina también es una proteína especial de transporte de oxígeno, pero que esta se encuentra en el músculo. También ahí puede haber orina de color verde. ¿Nadie ha orinado verde alguna vez en su vida? ¿No? Por mucha energética. Bueno, cuando la orina es de color verde en pequeños animales, ¿ya? Básicamente se puede pensar de una infección con Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué quiere decir esto? Es una infección bacteriana. Y generalmente es de muy, muy, muy mal olor, ¿ya? Así que si ven a un animal, a un perro, un gato orinando verde, no va a ser una buena noticia. Cuando la orina es de color ámbar, ¿ya?, puede contener bilirrubina. O cuando es rosada la orina o café, puede contener eritrocitos o sangre oculta. Vamos a hablar del aspecto, ¿ya? Generalmente el aspecto es súper fácil porque hay solamente dos opciones para valorar el aspecto. Pueden existir orinas con aspecto transparente y orinas con aspecto turbio. ¿Se logra ver esta imagen, esta foto de acá? Sí, profe. Sí. ¿Cuál será transparente y cuál será turbio? ¿Turbia la primera? ¿No? Ya. O la que está al lado izquierdo. Sí. ¿Y la que está al lado derecho o la segunda? ¿De qué color es? ¿Cuál será su aspecto? Transparente. Transparente. Generalmente la orina normal es amarilla clara, es de aspecto transparente. ¿Cuándo se puede presentar turbia? Cuando ocurre, ¿no es cierto?, cuando hay una cristaluria, cuando aumentan los cristales en orina, cuando hay un alto número de células en ella, cuando hay presencia de mucus, cuando hay lípidos, espermios o bacterias. Generalmente en los machos, porque se ocupa la misma uretra, ¿no es cierto?, tanto como para la eyaculación como para orinar, se ocupa el mismo conducto, por así decirlo. Puede estar contaminada esta
Orina con espermios. ¿Cuál sería la manera de evitar la contaminación por espermios y con bacterias? ¿Cuál sería El la... animal no haya eyaculado antes de la muestra. Aparte de eso, ¿cuál sería la muestra de elección si yo no quiero contaminación por espermio o bacterias en mi muestra de orina? Cistocentesis. La cistocentesis. Bien. Entonces, la turbidez se va a relacionar con la concentración de componentes orgánicos, todos los antes mencionados, y cristales. Densidad de la orina va a ser la última parte, ¿no es cierto?, de la evaluación física de la muestra de orina. Generalmente, cuando yo me encuentro orinas turbias, deben ser centrifugadas previamente. Es necesario calibrar este aparato que es con el que se mide la orina. ¿Alguien recuerda que se mide la concentración de la orina? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba este aparato? Refractómetro. 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 Bien. Con el refractómetro yo puedo medir la densidad urinaria o la gravedad específica, ¿ya? Generalmente, antes de medir, debe ser calibrada con agua destilada. ¿Cuál será la concentración del agua destilada? ¿Alguien se la sabe? Porque es una concentración conocida, por eso se calibra, es la concentración de un líquido conocida, por eso se calibra con agua destilada. ¿Alguien sabe cuál es la densidad del agua destilada? 0. No, un poquito más. La ¿Cuál es la concentración pregunta, profe? ¿alguien ¿Cuál es la sabe pregunta? cuál es la concentración del agua destilada? ¿Los 3%? No, ¿No? no, la concentración es cercana a 1, ¿ya? Cada uno. Por eso se Pero, sabe, una vez que yo le echo agua destilada, generalmente mi refractómetro debería marcar con agua destilada acá cerca del 1. ¿Ya? Eso significa que está calibrado. Para realizar esta calibración y para medir la concentración de la orina en el refractómetro, la temperatura ambiental debe ser cercana a 20 grados. O sea, imposible hacerlo en los Andes, San Felipe, en el verano sin algún aire acondicionado, ¿no es cierto? La densidad de la orina ya puede estar, a veces puede aumentar, ¿no es cierto? Y puede estar alta porque la orina presenta una cantidad, ¿no es cierto?, elevada de proteína, porque cada 1 gramo por decilitro de proteína que hay en circulación va a aumentar la densidad, ¿no es cierto?, de la orina, 0,03 a 0,05. La glucosa también va a ser, el exceso de glucosa, tanto en sangre como en orina, va a hacer que cada 1 gramo de glucosa por decilitro que aumenta, va, ¿no es cierto?, a aumentar en un 0,04 y un 0,05 la densidad urinaria. ¿Ya? Aproximadamente el 67% de la función renal debe estar perdida para perder la capacidad de concentrar la orina. O sea, por eso es lo primero que se estudia, la concentración. ¿Ya? Imagínense que aún así, casi está un 70% el riñón malo y recién empieza a dar, ¿no es cierto?, signos de enfermedad. ¿Ya? Este signo como la disminución de la concentración de la orina. Entonces, en el examen físico o el USG o la gravedad específica, en el perro, cuando es la capacidad de concentrar o la densidad urinaria es mayor a 1030, indica habilidad para concentrar la orina en perro. Significa que ese riñón está bueno. Y en gatos, como ellos concentran más la orina, para ellos el rango es más alto. Densidades sobre 1035 indica la habilidad de los riñones de los gatos para concentrar la orina. Eso significa que también ese riñón está bueno. ¿Ya se entiende eso? Entonces, densidad urinarias mayores en perro a 1030 significa que el riñón está funcionando. Y en los gatos, la densidad urinaria sobre 1035 significa que ese riñón está funcionando. Vamos a ver lo último de esta clase, que es el examen químico de las tiras. Se hace con todo el examen químico, todas las determinaciones que nosotros podemos ver en un ureanálisis. Toda la segunda parte, que es el examen químico, se va a hacer simplemente con estas famosas tiras que son las tiras reactivas. ¿Cuáles son las determinaciones que yo puedo medir en una tira reactiva en el examen químico? Son las proteínas presentes en la orina, glucosa, bilirrubina, cuerpos cetógenos,
urobilinógeno, eritrocitos o también denominados sangre oculta, leucocitos y el pH. Profe, en humanos al menos existen las tiras reactivas para medir la hormona gonadotrofina coriónica. La La del gonadotrofina. embarazo. Sí. ¿Se aplica en animales? No, generalmente se ocupan otras hormonas para medir preñez en animales. Ya se mide más la progesterona, etc. Ya la gonadotrofina coriana no se mide tanto en pequeños animales. No me refiero a tiras reactivas. Claro, no se utilizan. ¿Ya? Generalmente se miden otras hormonas, pues se miden en sangre, en perras preñadas, por ejemplo. ¿Ya? La gonadotrofina se mide más como en los equinos, en las yeguas. Ya, chicos. Gracias, profe. De nada. ¿Hay alguna duda? Esto del urianálisis Sí. varía mucho con otras especies de mamíferos. Sí, depende va variando. Por ejemplo, las concentraciones, las cosas que tú puedes encontrar. Nosotros nos vamos a enfocar netamente en este curso a hablar del urianálisis de perros y gatos. ¿Ya? Vamos a hablar. Eso no es aplicable, por ejemplo, para osos panda, rinoceronte albino. Claro, porque cada especie puede tener, ¿no es cierto?, ciertas particularidades. Por lo mismo, no es lo mismo, incluso de animales exóticos que son más cercanos, ¿no es cierto? ¿Ya? Tienen ciertas variaciones.